Hola, Dios les bendiga, mi nombre es Whitney y bienvenida a mi canal. Hoy vamos a estar hablando sobre un corto testimonio, amén, de una de las cosas que uno enfrenta como jóvenes cristianos. Para los que no sepan, ¿verdad? Yo soy cristiana evangélica, cristiana pentecostal, le sirvo al Señor toda mi vida. Fui criada en el evangelio desde muy pequeña, aunque, ¿verdad? Fue a mis 10 años de edad que comencé a perseverar como tal, ¿verdad? Y a comenzar a tener una relación más firme con el Señor. Les quiero testificar, ¿verdad? Una etapa, un momento dado en mi vida, desde mis 15 años, actualmente tengo 22, pero desde mis 15 años, ¿verdad? Estaba teniendo una pequeña batalla, una pequeña lucha, un pequeño proceso, el cual era menester que yo pasara, pero simplemente yo no lo estaba viendo como proceso, sino que yo lo estaba viendo como lo peor del mundo. Amén. Y me llevó a enfocarme y a mirar otras cosas las cuales no tenía que estar mirando. Y me refiero al proceso de la soledad. A veces escuchamos como cristianos, ¿verdad? Llegamos a escuchar que si la soledad es menester que, ¿verdad? Muchos cristianos la enfrenten, porque ahí es donde uno encuentra madurez y encuentra, ¿verdad? Uno se afirma un poco más en los caminos del Señor. Y cuando hablamos del proceso de soledad, de ese desierto, es cuando Dios literalmente quita personas, quita objetos, quita cosas, ¿verdad? De tu vida para que simplemente te encuentres tú y Dios. Amén. Para tú intimar más con el Señor. Pues esta que está aquí no lo estaba viendo de esa manera, porque yo siempre siempre me acostumbré a que siempre tenía alguien a mi lado, fuese familiar o fuese amiga, siempre tenía alguien al lado. Y simplemente llegó un punto en mi vida, desde mis 15 años de edad, que a pesar de que tenía amistades a mi alrededor, me sentía sola, sentía que nadie me comprendía. Comencé a desarrollar sentimientos en mí de enojo, de ira. Lloré muchas veces, amén, porque simplemente pues no entendía el por qué me estaba ocurriendo esto a mí. Y sé que muchos jóvenes cristianos se pueden identificar con esto, que a veces hasta dentro de la misma iglesia uno se siente solo y vemos como que, ¿por qué? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué me siento sola? Si aquí lo que hay son jóvenes cristianos aquí en esta iglesia, ¿por qué, verdad? No me procuran, ¿por qué no me llaman? No me invitan a salir, ¿por qué no comparto? Y en realidad, ¿verdad? Todo esto es parte de un proceso, amén, para nosotros intimar con el Señor. A veces Dios permite esto porque nos distraemos tanto y nos enfocamos tanto, ponemos nuestra dependencia emocional y sentimental y todo esto en las personas, no hablando solamente en relaciones de pareja o todo eso, pero sino que dependemos nuestra vida en otras personas para pasarla bien. Pero en realidad Dios permite estos momentos para nosotros desarrollar una madurez espiritual, amén, y para nosotros conectarnos y conocer más del Señor. Y como iba diciendo, ¿verdad? Estaba pasando por este proceso de soledad. Dicho esto, comencé a descuidar mi vida espiritual, amén, porque a veces llegan momentos en los que uno comienza a experimentar esto de soledad y uno dice, pero ven acá si yo estoy orando, ven acá si yo estoy leyendo la Biblia, estoy yendo a la iglesia, ¿por qué me siento de esta manera? Entonces cuando uno comienza a notar que si estoy bien espiritualmente, ¿por qué me siento solo? Uno comienza a pensar, bueno, ese era mi pensar para aquel entonces, porque entonces yo debo de continuar, porque entonces seguir sirviéndole al Señor si me voy a estar sintiendo sola. Comencé a retroceder espiritualmente, prácticamente dejé de orar, me comencé a refugiar en lo que son las series, amén, las famosas series y todo esto, que no es malo que tú veas series, no es malo que tú veas películas, ¿verdad? Siempre y cuando tú le dediques el tiempo que Dios merece en tu vida. Y sabemos que siglo XXI, ¿verdad? Existe un Netflix, existe tantas cosas que nos permite ver las series completas en cuestión de días. Y yo comencé a refugiarme en eso porque en verdad sentía que pues ahí me sentía cómoda.
Yo siempre he sido una persona, me han caracterizado, ¿verdad? Como una persona alegre, bien bubbly, siempre estoy riéndome, siempre estoy compartiendo, haciendo chistes y monerías. Pero llegué a un punto en mi vida que yo decía, verdaderamente soy una payasa. Me consideré como una payasa porque de día todo era bien happy, aparentando que todo iba bien en mi vida, pero en realidad por dentro me sentía hueca y vacía. Me sentía bien vacía, me sentía bien sola. Yo voy a la iglesia con mis padres y llegaba un punto en que yo decía, yo voy a la iglesia porque tengo que ir con ellos, pero en realidad no deseo ir. Mi vida espiritual seguía descendiendo cada día y me seguía refugiando, ¿verdad? En lo que eran las series, en lo que era todo esto, música mundana, música secular, pues en estas cosas, porque me sentía como que de qué vale que yo siga adorando a Dios si me siento sola. Esos eran los pensamientos y dardos del enemigo que me querían hacer creer en aquel entonces, porque no entendía por el proceso en cual tenía que pasar en ese entonces. Llegué al nivel de deprimirme. No fui diagnosticada con depresión ni nada de eso, pero yo entiendo que las características con las cuales yo estaba presentando en aquel entonces, pues prácticamente estaba como deprimida. A tal nivel que llegué a tener pensamientos suicidas. Fue una lucha bastante fuerte porque en mi corazón yo decía, Señor, yo te amo. Amén. Yo decía, Dios, yo te amo, yo te quiero servir, pero me siento sola, nadie me entiende, nadie me escucha. Intento de invitar a alguien a salir, ni tampoco, porque ni se daba, con amistades, con chicas, ni tampoco, nada, absolutamente nada. Y pues me seguía refugiando ¿verdad? En estas, como había dicho anteriormente, en estas series y música secular. Y más sola y más vacía me sentía cada día. Y llegaba un punto en que yo decía, ¿para qué vivir? Porque me sentía como que con una vida sin sentido, una vida sin propósito. Se me había olvidado ya las promesas que Dios me había hecho, se me había olvidado el propósito que ya Dios me había hablado para mí. Pero, then again, a todas estas, yo, Whitney, no entendía el por qué estaba pasando por este proceso. Cuando yo le intentaba de hablar con mi tía me decía, mira Whitney, cada persona cristiana pasa por el desierto, pasa por este proceso de los solitos con Dios. Y yo, ¿pero por qué? Me siento sola, ¿qué hago? Porque es que es algo que tú dices, ¿qué es esto? Porque entonces todo el mundo se va ahora cuando más los necesito. Y ella me decía, mira Whitney, Dios permite esto para que tú comiences a intimar más con Él y comiences a profundizar en tu relación con Dios. Y yo, pero es que si ya yo estaba orando, yo estaba leyendo la Biblia. Pero se me había olvidado que ya Dios me había hablado de unos propósitos que tenía para conmigo. Amén. Y era con relación a la predicación de su palabra. Y, ¿verdad? Y de diferentes maneras que para la gloria del Señor me va a estar utilizando. Yo no entendía, porque siempre dependía de las personas en vez de ser más independiente. Y cuando uno intima con el Señor, cuando uno ya entra a tener una relación con Dios, tú tienes que ser independiente con tu relación con Dios. O sea, tú no puedes estar dependiendo de las demás personas cristianas para tú mantener tu vida cristiana, o sea, tu relación con Dios bien. No, es una relación entre tú y Dios. Amén. Y como yo siempre dependía de las personas, siempre dependía de los demás, pues me tocaba ahora aprender a yo independizarme en los caminos del Señor. Y recuerdo que cuando ella me dijo eso, me dijo, mira Whitney, esto es parte del proceso. No mires a los demás, porque eso era otra cosa. Yo veía como si me dieran de codo, me sentía como si me rechazaban. Y yo le estaba contando todo esto a mi tía y mi tía me decía, mira Whitney, esto es parte del proceso. No mires a tu alrededor, o sea, no mires, ponte gringolas. Y para aquellos que no saben qué son gringolas, son las cositas esas que le ponen a los caballos de carrera para que no miren a los lados, que le tapan un poco los ojos por los lados, así, ponte gringola, solo mira al Señor. Ese tiene que ser tu enfoque, olvídate de los demás, enfócate en el Señor. Y pues a mí se me hizo bien difícil eso. Yo amaba al Señor,
yo amo a Dios, ¿verdad? Pero para aquel entonces pues yo decía, Señor, yo te amo, ¿por qué me siento de esta manera? Comencé a sentir odio, comencé a sentir tristeza, enojo, ira. De día yo estaba happy, de día yo te presentaba mi cara e intentaba literalmente yo decía que yo era una payasa porque tú me veías y yo te actuaba de una manera en que tú no te dieras cuenta por lo cual yo estaba pasando. Y no era hasta que llegaba la noche que yo me sentía como que todo lo que yo estaba aguantando durante todo el día para que nadie se diera cuenta, especialmente mis padres, yo pudiera explotar en la noche, yo pudiera sacar todo eso en la noche. Y yo decía, Señor, ¿cómo es posible que yo esté pasando por esto? Señor, ¿cómo es posible que yo me siento de esta manera? Me sumergí cada día más y más y más, que mi relación con Dios seguía descendiendo y llegó un punto en que comencé a tener pensamientos suicidas. Amén. Yo entendí que era un ataque del mismo diablo, Señor lo reprenda. Pero sí llegué a tener pensamientos suicidas y yo me decía, pero ¿cómo es posible que si estoy aún yendo a la iglesia yo voy a tener pensamientos suicidas? Y esto es algo, jóvenes, que uno piensa que porque uno le sirva a Dios, esos pensamientos no llegan. Esos pensamientos muchas veces llegan cuando uno se está descuidando espiritualmente, así como me pasó a mí. Amén. Y son esos los momentos en los que tú más rápidamente tienes que acudir al Señor para que Dios te ayude a pelear esa batalla. Amén. Comencé a tener pensamientos suicidas y hago un corto paréntesis aquí, y es que cuando yo estaba en la intermedia, yo recuerdo haber tenido amistades que llegaron a atentar contra su vida. Incluso hubo una de ellas que fue hasta internada, otra lo llegó a hacer hasta en la misma escuela. Y sí, tenía amistades que luchaban con eso también y muchas veces hasta lo lograban hacer. En mi mente, en mi ignorancia, a pesar de que yo amaba a mis amistades, los amaba y los quería ayudar, en mi mente me pasaba por mi mente como que ellos lo hacen para llamar la atención. Esa era mi ignorancia, aunque de por sí yo me preocupaba por ellos y yo los amaba, pero por mi mente a veces pasaba ese pensamiento de que a lo mejor ellos lo hacen por llamar la atención. Pero no es hasta que tú lo vives en carne propia que tú dices, esto no es para llamar la atención nada, esto no es para llamar la atención nada, esto es algo bien fuerte. No le contaba nada a mis padres, no le contaba nada a nadie, punto. No le conté ni a mi tía de confianza, no le comentaba nada a nadie. Y cuando cada día se intensificaba más esos pensamientos suicidas, llegué a atentar contra mi vida muchas veces. Muchas veces, cada noche era una guerra, era una batalla espiritual la cual tenía que librar, y como yo no estaba orando como solía orar, no estaba leyendo la Biblia como solía hacerlo, cada día la batalla se hacía más fuerte porque yo estaba débil espiritualmente, no podía entender lo que estaba pasando, pero sí estaba la voz del Espíritu, amén, que me recalcaba y me decía, no lo hagas, yo te amo, no vale la pena. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo es posible que yo estoy luchando con pensamientos suicidas si yo soy bien alegre? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo esté pasando por esto si soy cristiana, si estoy yendo a la iglesia? Ese era mi choque, era eso. ¿Cómo es posible que yo siendo cristiana, que estoy yendo a la iglesia, estoy pasando por estos pensamientos suicidas? Y by the way, llegué a atentar contra mi vida de diferentes maneras, de diferentes formas, y nadie se dio cuenta. Llegó un punto en el que literalmente escribí una carta. Esto a lo mejor suene bobo para ustedes o suene bien ridículo, pero la batalla fue tan fuerte que yo dije, hoy se acabó. Hoy yo no voy a seguir aguantando por esto. No voy a seguir aguantando. He aguantado mucho y me sentía que me estaba consumiendo. Me sentía muerta por dentro. Aún así, la misericordia de Dios es tan grande. Y perdonen que sea un poquito gráfica en cuestión de esto, pero es que cuando yo intentaba mutilarme o intentaba ahorcarme, porque el enemigo me tiraba muchas ideas y muchas maneras y formas de cómo yo quitarme la vida, yo sentía como si alguien me estuviese deteniendo para no hacerlo.
Y la voz del Espíritu seguía en mi interior y disculpen si se me agua los ojos, pero es que es impresionante cómo un Dios de amor, un Dios tan misericordioso para conmigo, que para aquel entonces me sentía tan sola que no quería ni saber de Dios, me había hasta enojado con Dios, cómo su misericordia llega a ese nivel de tener que yo me prive de la vida. Y yo decía, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo esté pasando por esto? ¿Cómo es posible que nadie se está dando cuenta? Y esa era mi lucha todas las noches por varios meses. Fue mi lucha diariamente. Y el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, ¿verdad? Para aquellos que le sirven al Señor, era como, yo describo el momento como esos muñequitos que te sale un diablito y un angelito. Era algo así, porque a la misma vez escuchaba como esas voces negativas de quítate la vida, ya no vales nada, eres una porquería, no vas a poder levantarte, no vas a poder llegar, nadie le interesas, a nadie le importa. Estaba ahí presente, pero como la voz del Espíritu Santo me decía, yo te amo, no lo hagas, yo estoy contigo, yo te levanto, no lo hagas. Y yo acá como que, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Qué hago? No sé. Y cuando yo intentaba literalmente de mutilarme, intentaba de cortarme las venas, disculpen, intentaba de ahorcarme, yo sentía como algo no lo permitía. Yo sentía como algo literalmente no me permitía hacerlo. Ya cuando yo estaba engelándome para literalmente quitarme la vida, yo sentía como algo me aguantaba las manos para no hacerlo. Sin embargo, la voz del enemigo seguía ahí como que quítate la vida, no vales nada. Sentía como el Espíritu me hablaba y me decía, yo te amo, yo te puedo levantar, no estás sola. Y fue algo bien fuerte. No fue hasta que yo sentí un poco de fuerzas espiritualmente hablando que yo decía, Whitney, esto no te va a llevar para ningún lado. De nada vale tú seguir, ¿verdad? Seguir con esto. Necesitas levantarte. Ya yo reconocí, ya yo estaba tan harta de la situación que yo decía, Señor, yo entiendo que esto es un ataque, pero no tengo fuerzas. Ayúdame, te necesito, Señor. Y comencé a sentir fuerzas espirituales, comencé a orar nuevamente, comencé a leer la Biblia nuevamente. Sí continuaban esos pensamientos suicidas, pero gracias a Dios no llegaba a ese punto nuevamente de intentar de atentar. Amén, pero sí llegaban esos pensamientos y comencé a profundizar en la Biblia, comencé a orar nuevamente, comencé a tener una relación más fuerte con el Señor. Y recuerdo en una de las clases bíblicas, mis líderes de jóvenes para aquel entonces eran los copastores de la iglesia. Recuerdo que el Señor a ella la utiliza mucho para la gloria del Señor, en profecía, ¿verdad? En el Espíritu, para ministrar las vidas. Y recuerdo que en esa escuela bíblica ella estaba dando la clase, pero al final ella sentía por el Espíritu orar por las personas, por los jóvenes que estaban allí. Y yo decidí pasar al frente para, ¿verdad? Para que oraran por mí, para que sea el Señor fortaleciéndome. A todas estas nadie se había enterado de nada, nadie sabía absolutamente nada. Y recuerdo que en ese momento el Espíritu la cogió y comenzó a revelarme. El Señor me comenzó a hablar y me decía, porque había un demonio de suicidio rondando tu casa. Y mira que muchas veces te dio maneras y formas para tú quitarte la vida y yo no lo permití. Cuando Dios me dijo eso a través de esta sierva de mi líder de jóvenes para aquel entonces, yo estaba llorando atacadamente porque son cosas que tú dices verdaderamente Dios hablándote, porque literalmente tú no has hablado esto con nadie, ni tus padres ni tu hermana lo saben. Y es como Dios saca esto a la luz. Y comenzó ahí una batalla espiritual porque todavía estaba ese demonio rondando, ¿verdad? Por mi casa, pero ese día Dios me libertó. Dios rompió, Dios quitó, o sea, Dios lo sacó de allí y envió ángeles a mi casa. Amén. Y verdaderamente que yo estaba atacada llorando ese día. Yo decía, wow, Dios, la verdad que tú eres grande. Gracias, Dios, por librarme de la muerte. Dios mío, gracias. Sí, todavía estaba en el proceso del desierto.
Y ¿saben qué? Como jóvenes cristianos, como damas y caballeros del Señor, vamos a enfrentar la soledad, vamos a enfrentar esos tiempitos de solitos con Dios, como dice mi tía y mi prima, los solitos con Dios. Estoy en los solitos con Dios, amén. Suele ser un poco incómodo al principio, pero si tú disiernes en el momento, amén, de que es para Dios intimar contigo, comienza a intimar con Dios, no comienzas a retroceder espiritualmente. ¿Sabes por qué? Porque si a mi punto esto llegó a pasar en mi vida solo por retroceder, porque me sentía sola, a lo mejor te puede pasar lo mismo a ti o peor. Uno nunca sabe, amén. Verdaderamente vale la pena servirle al Señor. He visto frutos, después de ese proceso, he visto frutos, amén. He dado frutos, he crecido, he madurado. El proceso me ayudó a ser lo que soy hoy día. Han pasado como 5 años, 4 años y medio desde aquel momento, y le doy la gloria a Dios por lo que ha hecho en mi vida, y así como lo hizo en mí, también lo puede hacer en ti. Esto es una batalla espiritual que continuamente hay que pelear, amén. El enemigo vino a destruir, a robar, a quitar, y sabes que cuando Dios ha depositado un propósito para tu vida, cuando Dios te ha escogido a ti, amén, cuando tú y yo le servimos a Dios, el enemigo va a buscar de cualquier manera para confundirte, para crear dudas, para hacerte sentir que estás sola, pero en realidad no. Yo sentía sola en aquel momento porque físicamente no tenía mis amistades a mi alrededor, no sentía la atención de ellos, pero ¿sabes qué? Espiritualmente Dios sí estaba ahí y nunca me dejó. Amén. Aparte de que la palabra del Señor dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin. O sea que en todo momento, 24/7, Dios está contigo. Lo que pasa es que tú y yo no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Amén. Y cada vez que lleguen pensamientos a tu vida de que estás sola, nadie te llama, nadie te escribe, nadie te invita a salir, mira, reprende eso en el nombre de Jesús. Esos son dardos del enemigo que muchas veces utiliza para detenernos en los caminos del Señor. A mí en aquel entonces me detuvo. Créeme que llegaron momentos y procesos más adelante, que no voy a estar hablando en detalle de eso ahora, pero llegaron otra vez esos pensamientos de que estás sola, no tienes a nadie, y como yo discerní y aprendí de aquel entonces lo que me había pasado, yo dije, no, te equivocaste. Yo reprendo toda mentira de Satanás en el nombre de Jesús. Yo no estoy sola, Dios está conmigo. ¿Y sabes qué? Son cosas las cuales tienes que confesar con tu boca. El enemigo tira muchos dardos a nuestra mente. Amén. Este es el campo de batalla de los cristianos. Este es el campo de batalla, gloria al Señor, nuestra mente. ¿Sabes por qué? Porque el diablo no nos puede controlar, gloria al Señor, pero sí va a intentar enviar dardos a tu mente para que tú te detengas, para que tú proceses esos pensamientos. Y si tú procesas mucho eso de que te sientes sola y te la comienzas a creer, va a bajar a tu corazón y vas entonces a comenzar a sentirte sola. Sin embargo, algo que aprendí de mi líder de jóvenes para aquel entonces: si llegan esos pensamientos a tu mente, repréndelos en el momento, no le des cabida. No lo analices ni lo pienses mucho, tú repréndelo en el nombre de Jesús, en el momento. Porque si uno se pone a pensar en eso y a procesar y todo eso, baja eso al corazón. Ese sentimiento baja al corazón. Y después, así es como te vas a sentir y vas a seguir descendiendo espiritualmente, y eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Amén. Tú no estás sola, tú no estás solo. Eso es mentiras del diablo para detenerte en los caminos del Señor. Si Dios te escogió fue con propósito. Amén. Y Dios lo va a cumplir, no importa lo que se levante para tu vida. Tú sigue caminando en fe, tú sigue orando. Aunque muchas veces uno siente como si Dios no te estuviese escuchando, otra mentira del diablo. Dios sí te está escuchando. Dios está presto. Amén. Y en todo momento está a tu lado. Nunca te ha dejado y nunca te va a abandonar. Amén. Él prometió estar contigo y conmigo hasta el fin. Y si es hasta el fin, es hasta el fin. Amén. Así que yo espero que este testimonio haya sido de bendición para tu vida. El video ha sido un poquito largo para hacer mi primer video, ¿verdad?, en este canal. Pero nada, yo espero que haya sido de bendición para tu vida, y próximamente, ¿verdad?, estaré subiendo más videos, ¿verdad?, con contenido cristiano, sean de mis testimonios, sean de temas bíblicos, amén, de reflexiones bíblicas.
Así que estén pendientes, suscríbete a mi canal, amén, y presiona la campanita, gloria al Señor, para que puedas saber cuando yo vaya a subir más videos. Así que nada, esta es tu hermana Whitney Vázquez, y yo espero que esto haya sido de bendición. Y nada, te exhorto que te mantengas, ¿verdad?, orando y leyendo la Biblia. Esas son las herramientas, amén, para uno pelear la batalla, gloria al Señor. Y saben que en la etapa de como jóvenes es difícil, es fuerte, al igual que yo sé que para damas y caballeros también, para todo aquel que le sirva al Señor es fuerte. Dios no prometió que esto iba a ser fácil y vamos a pasar por muchas cosas, pero lo lindo de esto es que no lo enfrentamos solos, sino con Dios, amén. Así que nada, espero que esto haya sido de bendición para tu vida y espero que puedas próximamente ver más de mis videos. Dios te bendiga.